Bueno, así que ahora sí. Bienvenidos nuevamente a una clase de hoy día jueves. Voy a hacer un poco de ejercicios de energía, por un poco, para guiarlo eh, con la estaca, ponerle el cintillo, para luego continuar con lo que corresponde a momentum, colisiones, centro de masa, pero va a ser solamente materia. No tengo ejercicios, no tengo ejemplos. Así que la última vez nos habíamos quedado en un ejercicio de la guía, el problema 8, y sí, me había quedado con hacer la parte C, pero hacer la parte C es más o menos lo mismo que hice para el primer ejercicio eh, cuando empezamos la unidad. Así que si ustedes siguen el ejemplo que hice en ese ejercicio, ustedes mediante el mismo método van a poder encontrar la reacción, la fuerza normal del riel. Disculpen. Van a poder encontrar la misma fuerza normal del riel, es más o menos las mismas circunstancias. Así que si ustedes siguen el ejemplo, van a poder hacer la segunda parte del ítem C. Hay otros programas que podamos seguir haciendo. Pero aquí hay uno. El problema no es, mezcla algo de movimiento parabólico. El movimiento parabólico es algo que también podemos hacer, podemos analizar en términos de energía, pero preferiría no hacer este que está en la guía, sino que uno que está en una biología, o creo que es del semestre anterior. Mecánica. Aquí está. Un ejercicio muy sencillo, que de hecho es un ejercicio resuelto. Vamos a ponerlo aquí en compartir pantalla. Ahí está. Bien. Tenemos que hacer todo un insecto. Objetivo: utilizarlo con la conservación de energía mecánica y los conceptos de balística. Aquí le dicen balística de vez en cuando al movimiento parabólico. En dos dimensiones para calcular una velocidad. Un poderoso saltamontes se impulsa a sí mismo con un ángulo de 45 grados por encima del horizontal y se eleva hasta su máxima altura de 1 metro durante el salto. ¿Con qué velocidad inicial dejó el piso? Exprese la resistencia del aire. ¿Bien? No necesitamos saber mucho más. Déjame compartir. Lo que sabemos es de que este viejito
supongo que está muy claro como para que se note el vídeo. Ahora no. Entonces, lo que sabemos es de que su velocidad inicial por un ángulo de 45 grados con la horizontal y que su altura, su altura máxima es 1 metro. Ahora, ¿cómo podemos usar estos conocimientos para usar estos conocimientos para encontrar cuál es la magnitud de la velocidad inicial? Pues, primero, tenemos que acordarnos de algo. Primero vamos a hacer una cosa diferente. Primero, analicemos esto en términos de energía. Tenemos el instante A y tenemos el instante B. ¿Qué sabemos en términos de cinemática en el punto A? Sabemos de que empieza con una velocidad inicial que no conocemos su magnitud y que sale con un ángulo de 45 grados. Ahora, si digamos el punto de partida es la altura cero, ¿qué energía tendría, o sea, más bien, cuál sería la energía mecánica del saltamontes? Les pregunto a ustedes, ¿tiene energía potencial gravitatoria? Sí. ¿Por qué tendría energía potencial gravitatoria en este punto? No tendría entonces. Entonces, ¿tiene energía potencial elástica? Sí. ¿Por qué tendría energía potencial elástica? Porque salta. O sea, podemos pensar en un instante, antes de A, en el cual sus patas retráctiles están comprimidas, pero este es en el momento en el que está despegando del suelo, en el que ha transformado toda ya esa hipotética energía elástica en velocidad, en movimiento. Nosotros cuando estábamos viendo movimiento parabólico, no nos preocupaba qué es lo que causaba el movimiento, qué es lo que le daba velocidad a las cosas. Solamente nos preocupaba cuánta velocidad tenía. Y este es un problema de movimiento parabólico, solo que lo estamos pensando en términos de energía. Aquí ya tiene toda su velocidad, no nos preocupa de dónde la saca. Es por eso de que la energía mecánica de este grillo en este punto es puramente cinética. Ahora, esta es la parte interesante en la que usted quiero que lo piensen no solo 2 veces, sino que 3 veces, si es necesario 4. ¿Cuál es la energía mecánica en B? ¿Tiene energía cinética?
Solo potencial. ¿Seguro que es solo potencial? Porque cuando yo largo una cosa en movimiento parabólico, yo diría que se sigue moviendo hasta que toca el suelo. Sigue teniendo una velocidad cuando eh, vuelve a bajar. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Pues bien, si bien tiene, por supuesto, energía potencial gravitatoria, también tiene energía cinética, pero si no mal recuerdan ustedes, hay una función de velocidad para el movimiento parabólico. Nosotros tenemos una velocidad en el eje X, o más bien tenemos la componente de la velocidad en el eje X, y tenemos la componente de la velocidad en el eje Y. Y cuando está en la altura máxima, una de estas velocidades es igual a cero. La componente de la velocidad es cero. Así que, sin siquiera acordarse de cómo son estas funciones, nosotros deberíamos tener la precaución de tratar esta velocidad en B como una velocidad distinta. Ahora, no es cualquier velocidad, nos están preguntando la velocidad de la altura máxima. Y la velocidad de la altura máxima tiene componente vertical cero, que no se les olvide nunca. Ahora, ¿cómo ponemos esto en términos de la velocidad inicial? Pues tampoco se les debería olvidar, es cosa de agarrar la magnitud de la velocidad, sería la velocidad en x al cuadrado, más la velocidad en y al cuadrado. Entonces, en este punto, la magnitud de la velocidad inicial, así, esto al cuadrado, tendría que ser más bien. En este punto, la velocidad en b es la velocidad en x al cuadrado. ¿Y esto qué es? Por supuesto, es la velocidad inicial coseno del ángulo. Vamos a cambiar de plumón, porque se está poniendo claro este. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar aquí en nuestra ecuación aquí, arriba, lo que sería velocidad inicial al cuadrado, coseno de teta al cuadrado. Vamos a olvidar esa cosita. Entonces, como no tenemos fuerzas no conservativas en el sistema, lo único que tenemos que hacer es igualar las energías mecánicas. Entonces, tenemos un medio de masa, velocidad inicial al cuadrado, sería igual a masa por G por altura máxima, por medio de masa, velocidad inicial al cuadrado, coseno teta al cuadrado. Como este sistema consiste en intercambio de energía cinética y potencial, no depende de la masa. Y así. Pasamos nuestras
incógnita a un lado. Entonces voy a iniciar al cuadrado, paréntesis, 1 menos coseno del cuadrado de teta. Sí, me queda un medio. Me queda G por H máximo. Estoy quedando sin pizarra. Vamos a borrar los entonces. Velocidad inicial al cuadrado. 1 menos 0. Hecho al cuadrado. Y a 2 G H máxima. Por supuesto. Casi lo olvidaba. 1 es seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta. Esto se convierte en seno. Dos G máxima. Y ahí está. Movimiento parabólico analizado en términos de energía. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se desarrolló esto? ¿O sobre cómo analizar otros movimientos parabólicos? Esto dijo que era cuando las fuerzas eran no conservativas. No, O dije al revés. justamente lo contrario. ¿Cómo las fuerzas, más bien, como no hay Profe, me una enredé en algo. ausencia de fuerzas no conservativas, yo puedo usar el teorema de conservación de la energía. Cuando hay intercambios solamente entre energía cinética y energía potencial sin roce o alguna fuerza externa que ejerza trabajo sobre el objeto, yo puedo usar conservación de la energía. Ahora sí, ¿cuál era tu pregunta? Tengo una pregunta que me enredé con el 1 menos coseno al cuadrado de Teta, ángulo. ¿sí? O sea, ¿de dónde lo sacó? De aquí, pasando este término al otro lado del igual. Y luego factorizando la velocidad inicial al cuadrado. Ah, ya. Lo sé, profe. ¿No? A menos que haya otra pregunta, voy a empezar a limpiar la pizarra para comenzar el nuevo contenido de la unidad. Aquí está.
Ah, eso, ¿eh? Entonces, ¿cómo qué es lo que vamos a empezar hoy día? Los voy a introducir a un nuevo concepto. Le llaman momento o momentum. Prefiero llamarlo de la segunda manera. Se me quedó pegado de cuando me lo enseñaron en media. Pero, en fin. Probablemente lo hayan visto algo en media. Lamentablemente en intro no se vio el semestre pasado, así que para muchos, él en un contexto universitario va a ser la primera vez que lo ven. Pero para introducirlos, el momentum, simbolizado por la letra P, es un vector, el cual consiste en la multiplicación de la masa por el vector velocidad. Ahora, ¿por qué se necesita esta cantidad cuando tenemos la velocidad y solemos trabajar con sistemas los cuales su masa no varía? Pues por una simple razón. Porque si bien la masa pareciera no tener absolutamente nada que ver con el movimiento, pues debería quedar claro cuando estamos hablando de energía, de que sí importa la masa en el movimiento, porque mientras más masa hay para fuerzas iguales, va a generar menos movimiento si es que hay más masa, y va a haber más movimiento si hay menos masa. Entonces, si es que nosotros queremos generar movimiento, nosotros necesitamos de que nuestro trabajo que nosotros ponemos en generar este movimiento tenga la menos resistencia posible. Y la masa se opone a este movimiento. O sea, se opone a cambios en su movimiento. Por eso está la ley de inercia. La masa es inercia. Es simplemente, o sea, si es que no es materia de por sí. Su razón de existir fundamental es resistirse al movimiento. Por lo menos en términos newtonianos. Los químicos no estarán muy de acuerdo. Pero en fin. Cuando hablamos de momentum, como hay dos cantidades las cuales, así como hay dos cantidades las cuales lo componen, nosotros siempre ponemos la comparación de que una bala, la cual tiene muy poca masa pero mucha velocidad, puede tener el mismo momento que así, un auto que tiene mucha masa, pero poca velocidad, por ejemplo. Ahora, no estamos esperando que nosotros podamos detener a un auto, por más lento que vaya, con una bala, por ejemplo. Pero si es que el auto va lo suficientemente lento, de hecho va a suceder. Ahora, es este entendimiento el cual nosotros tenemos
de esta cosa llamada cantidad de movimiento que nos permite establecer ciertas cosas. Primero, si bien no hay muchas razones para demostrarlo, la cosa más importante respecto al momento es de que en un sistema aislado, por un sistema aislado uno se refiere a que este sistema no tiene interferencia de cualquier otra parte, no hay fuerzas externas las cuales interrumpan el movimiento o el desarrollo en el tiempo de las partículas que están dentro de este. Pero aquí, en un sistema aislado se va a cumplir esta condición. Mejor. Perfecto. Dado un sistema con un número de partículas n indefinido, dentro de un sistema cerrado, estas partículas, si bien sus momentos individuales van a cambiar, el momento total del sistema, o sea, la suma vectorial de todos esos momentos individuales, va a mantenerse en el tiempo. Aquí es la sumatoria de todos los momentos iniciales, la sumatoria de todos los momentos finales. Esto es lo que tenemos como la ley de conservación del momento. La cual en algunos casos, en especial para la física, el hecho de que se conserva el momentum es a veces más importante que la conservación de la energía de por sí. Pero la conservación de la energía es más importante dado por sus usos prácticos o por razones derechamente cosmológicas. Ahora, acompañando a esta cosa, así, acompañando a esta cosa del momentum, tengo que introducirlo a otra cosa, que sería algo a lo que me he referido anteriormente, pero no lo había introducido formalmente. Se me fue. Bueno, será. De memoria, el concepto al cual los quiero introducir se llama centro de masa. Supongo de que ustedes ya tienen un entendimiento más o menos de lo que es el centro de masa.
Por ejemplo, si es que yo tengo una vara vertical, la cual les digo que está hecha de un material sólido como madera, y otra barra de iguales dimensiones, las cuales tiene una parte de arriba que es madera y una parte de abajo que es hierro. Ustedes me van a decir de que, bueno, más bien, espero de que me digan más o menos lo que estoy pensando que ustedes piensan. Bien. El centro de masa en esta vara, ¿dónde ustedes dirían que estaría? En el centro geométrico, profe. O sea, sí, es lo que nos dice nuestra intuición. Y para cosas que son sólidas, homogéneas, ese es un material el cual está, por decirlo así, distribuido parejamente. Sí, está en el centro geométrico. Ahora supongo que por lo menos ustedes me podrían decir que hay algo diferente aquí respecto a dónde está el centro de masa, ¿cierto? En ese caso estaría como más tirado hacia el hierro. En el centro vertical, pero inclinado hacia el hierro, ¿no? Mm, por supuesto, estaría más cerca de donde está el hierro. Y bueno, eso no es por nada. Para formalizar esa intuición, primero tenemos que pensar en un sistema más bien como hiper generalizado, en el cual tenemos, bueno, podemos pensar en, así, tienen que ser un tanto diferentes. Podemos pensar en un sistema de más masa, como un sistema con una masa aquí, otra masa acá, otra masa más grande acá, en fin. Un sistema hecho de muchas partículas diferentes, con masas distintas y posiciones distintas. Entonces, así, lo que llamamos, como que la posición del centro de masa está definida por la sumatoria de la multiplicación de los vectores, posiciones individuales de cada masa, multiplicados por la masa de cada uno, dividido en el total de las masas. Así que el centro de masa es como un promedio ponderado. Lo pueden pensar así. Si es que tuviésemos el promedio de todas las masas, o más bien el promedio de las masas sería, no, más bien, si es que tuviésemos todas las masas en una línea, nosotros podremos sacar el promedio ponderado por el valor de sus masas. Sería, su distancia del eje X por el valor de la masa dividido por todas las masas. Es algo así, sí. Dejémoslo en que es como un promedio ponderado de la posición, en el que en lugar de ustedes sumar todas las posiciones y dividir por un total, lo que hacen es considerar la masa individual de cada una de estas y decir, ya, las masas más grandes importan más, entonces las masas más grandes van a tener, bueno, van a contribuir más a la posición del centro de masa que las masas más pequeñas. Entonces, por supuesto, donde esté más pesado
es donde más cerca va a estar el centro de masa. Ahora, esto no va a importar mucho en lo que nos queda de clase, pero sí va a importar un tanto más tarde. Porque nos queda otra cosita a la cual tenemos que introducir, que es el impulso. Y que es otra cantidad definida por una diferencia. El impulso es, bueno, es una cantidad sencilla por lo que se ve en su definición, pero a veces se le suele confundir, especialmente a la hora de hacer ejercicios, como el momento. Tienen que asociar esta cantidad, el impulso, no como otro análogo del momento, sino que tienen que pensarlo como lo que pasa al momento cuando lo sacan de un sistema aislado. Porque, bueno, si bien se puede aplicar dentro de sistemas conservativos a partículas individuales, me estoy adelantando. En fin, el impulso es lo que pasa cuando nosotros sacamos a una partícula de su, por decirlo, estado natural. Antes, esta botella de alcohol estaba en mi mesa, estaba quieta. Si bien no tenía velocidad, su cantidad de momentum no había cambiado hasta que yo la agarré y la subí para moverla a la cámara. Y cada vez que yo aplico una fuerza, yo estoy cambiando su momentum. Está pasando de velocidad 0 a una velocidad tanto, e incluso va cambiando de velocidad a medida que la estoy pasando a través de la pantalla. Y, por supuesto, el impulso está relacionado con la fuerza. ¿Por qué? Si es que, por supuesto, estamos hablando de un sistema en el cual la masa no cambia. Tenemos masa, velocidad final, menos masa, velocidad inicial. ¿Cierto? Ahora, si me permiten, voy a borrar un poquito aquí de la cosa de centro de masa, para hacer un espacio. Ahí. Entonces, si yo factorizo la masa, tengo una diferencia de velocidad. Nada raro aquí. Nada raro aquí. Ahora, yo voy a multiplicar y dividir por una cantidad. Y el valor total de la cantidad que tengo en el igual no va a cambiar. Y esa cantidad es delta T. Más bien, lo voy a poner al otro lado. Ahora, ¿qué es una diferencia de velocidad dividido en una diferencia de tiempo? ¿Eso es distancia, profe? ¿O no? Con cambio de velocidad en el tiempo, no de posición en el tiempo. Vamos a ver. Exacto, es la aceleración. Entonces, lo que yo tendría aquí, si es que lo escribo en términos de la aceleración que acabo de crear,
tengo masa por aceleración por delta de tiempo. Ahora, ¿qué es esto según la segunda ley de Newton? ¿Era trabajo? Solo esto de aquí, masa por aceleración. Bueno, me rindo, es la fuerza neta. Ahora, debía haber puesto esto en términos vectoriales, pero es cosa de poner la flechita. ¿Verdad? Entonces, con esto nosotros tenemos una definición alternativa del impulso, la cual conecta nuestra intuición de que el impulso, por supuesto, nace de una fuerza. Y eso es el impulso es fuerza por tiempo. Y para los físicos esto también trae una consecuencia mayor en esta parte. Por lo menos en cursos posteriores nosotros dejamos de pensar a la fuerza como la masa por la aceleración y en su lugar como una cantidad la cual hace variar el momento. Ahora, supongo que hay algo de tiempo para introducir lo que vamos a hacer la mayoría del tiempo con esta materia. Y ahora sí. Para lo que más usamos la materia del momentum es para analizar colisiones. ¿Alguien se acuerda de los tipos de colisiones? Teníamos un tipo de colisión en el cual los objetos quedaban pegados, otro que rebotaban, otro que rebotaban pero perdían algo en el proceso. El profe era elástico, inelástico y parcialmente elástico, ¿no? Precisamente. Ahora vamos a esencialmente recordar sí, vamos a recordar las ecuaciones y todo. Entonces, cuando tratamos una colisión, nosotros tenemos principalmente esta ecuación, con la cual partimos siempre, que sería masa por velocidad inicial, así. Primero, por supuesto, partimos desde la ley de conservación del momentum, porque sin importar el tipo de colisión, el momentum se va a, o más bien, el momentum se va a conservar en dos de los tres casos, que sería así, en dos de los tres casos, pero de partida, como punto de partida, siempre tenemos que el momentum total se va a conservar. Ahora, son colisiones, así que el total de las partículas en el sistema que estamos analizando son dos.
tenemos el momentum de 1 inicial, más el momentum de 2 inicial, sería igual a el momentum 1 final, más el momentum 2 final. Esto sí es válido para dos de los tres casos, que es lo que decía. La colisión perfectamente elástica y la perfectamente inelástica. Ahora, para recordarles, la colisión perfectamente inelástica es cuando tenemos una colisión en la cual los objetos inicialmente están separados y luego colisionan y permanecen perfectamente separados, y la cantidad de momento total en el sistema así, la cantidad total de momentum en el sistema permanece intacta. Ahora, la segunda es cuando tenemos dos partículas, las cuales empiezan separadas, las cuales chocan y se convierten así, se conectan, se unen, quedan perfectamente unidas una a la otra. La cantidad total de momento todavía se conserva, solo que la ecuación se modifica un poco, pero todavía aplica esta condición de aquí arriba. El momento en el que tenemos que hacer un pero es en el último tipo de colisión. No quiero buscarme esta colisión. ¿Dónde está? Perfectamente elástica. La elasticidad. ¿Dónde está? No aparece en el server. Siempre se me olvida cuál es la cosa aquí. Entonces, disculpen. Aquí está. No. Parece que no. Aquí. Solo están estas dos. Estaba pensando en el
tipo de colisión parcialmente elástica, pero al fin y al cabo solo tenemos esto. Vamos a partir por el tipo de colisión perfectamente elástica, para la cual usamos usualmente esta versión de la ecuación, masa 1, velocidad inicial, vector, por supuesto, masa 2, velocidad 2 inicial, sería igual a la masa 1, velocidad 1 final, más velocidad 2, velocidad 2 final. Por un lado tenemos los momentos iniciales, los momentos finales, y la otra ecuación, la cual solemos usar para analizar este tipo de colisiones, usamos el coeficiente E, que se llama coeficiente de restitución. Lo voy a escribir más arriba. No, lo voy a escribir aquí al lado. Entonces, este coeficiente de restitución está definido por, no sé, la diferencia entre las velocidades finales, o sea, la diferencia entre las velocidades finales dividido en la diferencia entre las velocidades iniciales. Y con esto se suele evaluar lo que se llama la elasticidad del sistema. Ahora, para el siguiente tipo de colisión, es por lo menos el tipo de colisión más fácil de tratar. Y ese es el tipo de colisión perfectamente inelástico. Como sabemos algo, o sea, dado el tipo de colisión que estamos analizando, hay algo que sabemos de partida antes de reducir nuestra ecuación del momento total del sistema. Que es que si es que van los dos objetos juntos, ambos van precisamente en la misma dirección. Lo cual resulta en que tenemos la masa 1 por la velocidad 1 inicial, más la masa 2, velocidad 2 inicial, sería igual a la suma de las masas por una única velocidad final. Ahora, puede que se encuentren con algún ejercicio aquí durante el curso de mecánica. Quizá incluso puede que algunos que hayan visto Momentum en el pasado se hayan encontrado.
que es que se hayan encontrado con la situación inversa, que un objeto, el cual así, un objeto esté viajando y luego se divida en dos objetos, así, un ejercicio de momentum en el cual un objeto se parte en dos y siguen viajando ambas dos partes en direcciones distintas. Aquí, de hecho, ustedes pueden aplicar el proceso inverso, en el cual esta cantidad es el momentum inicial y esta cantidad es el momentum final. Y eso es más que nada por una extraña simetría que tienen las ecuaciones de Newton, en el cual los procesos, cuando uno pone el reloj en la dirección inversa, o sea, yendo atrás en el tiempo, son igual de válidas que en el sentido opuesto, o sea, de que está en el sentido normal del tiempo. Entonces, ustedes pueden aplicar esencialmente todas estas leyes que hemos visto, pero en el sentido inverso del tiempo. Tanto dos pelotas pueden juntarse para formar una, o una pelota puede dividirse para formar dos y el momentum se va a seguir conservando. Ahora, esto es bastante materia y de hecho mañana tienen una prueba corta, así que no los voy a aburrir más con esto. Voy a darle la grabación.